Tenía una hermanastra con discapacidad intelectual. Siempre estaba sonriendo y de buen humor. Su ventana daba al patio trasero, y siempre me saludaba y sonreía cuando yo estaba allí. Un poco de contexto, nuestra casa fue alcanzada por un rayo durante una tormenta enorme, y después de eso, la energía del lugar se sentía extraña. Mi hermana y mi mamá habían reportado ver y oír cosas varias veces, aunque mi hermana pensó en ese momento que podría estar alucinando. Vio a una niña parada sobre la glorieta, mirándola, en medio de la noche. Mi mamá dijo que había visto a la misma niña y la describió a la perfección, coincidiendo con mi hermana. Mi hermana dejó de pensar que era una alucinación. Juntas, también habíamos escuchado pasos arriba cuando estábamos solas en casa. Yo tenía alrededor de 11 años en ese entonces, así que era un poco despistado y no sabía qué pensar. Todavía no lo sé. Volviendo al tema principal. Estaba en el patio trasero jugando con mi perro, lanzándole una pelota. De repente, se quedó paralizado y comenzó a gruñirle a la ventana de mi hermanastra. Nunca le había gruñido antes, pero pensé que tal vez solo estaba sorprendido de verla. Miré hacia la ventana y la vi parada allí con una expresión vacía, tal vez incluso enojada. Usualmente tenía sus audífonos puestos y estaría meciéndose o bailando, y su tableta siempre estaba frente a ella. Le pregunté si estaba bien, aunque más como un comentario al aire, lo descarté como si nada y la saludé como siempre lo hacíamos. Pero ella me miró fijamente a los ojos, su piel se veía muy oscura. Empezó a respirar con dificultad y se acercó lo más posible al cristal. Se veía diferente, toda su complexión parecía más oscura, su humor era completamente distinto. Decidí subir y ver cómo estaba. Toqué a su puerta y entré en su habitación. Estaba acostada en su cama con los audífonos puestos, escuchando música. Le pregunté si estaba bien y pareció confundida. Dijo que estaba perfectamente bien y me preguntó por qué. Le dije que se veía un poco enferma en la ventana. Me miró y, con su tono alegre, dijo, pero si no fui a la ventana, tonto. No puedo olvidar esas palabras. Fue entonces cuando comencé a confundirme. No estaba asustado, solo confundido. Hasta el día de hoy, no tengo idea de qué fue eso. Nos mudamos de esa casa, y mi mamá y mi padrastro se divorciaron. Mi mamá siempre decía que había dos espíritus en la casa, la niña pequeña y el hombre mayor. Cuando escuchábamos pasos arriba, solo estábamos mi mamá, mi hermana y yo viviendo allí. Escuchábamos un par de pasos, unos ligeros y otros pesados, y mi hermana y mi mamá decían que siempre veían a la niña pequeña. Eso hizo que mi hermana creyera en fantasmas y espíritus, pero yo todavía no estoy seguro. Normalmente diría que no hay manera de que existan los fantasmas, pero después de esta experiencia y muchas otras, me quedan dudas. Mi esposo y yo compartimos una casa con un fantasma amigable pero travieso hace algunos años. Prendía aparatos eléctricos al azar por toda la casa, sin importar si tenían perillas, botones o ambos. Mi papá y mi abuelo son electricistas y revisaron toda la casa, así como todos los aparatos, y no encontraron absolutamente nada malo en ellos. Pero luego el fantasma encendió la estufa y me enfurecí por el peligro potencial, así que grité en voz alta que no lo volviera a hacer. Nunca lo hizo, pero siguió jugando con el resto de los electrodomésticos. 3 personas diferentes, sin conocerse entre sí, me dieron su descripción de cómo creían que se veía el hombre, un joven de 20 y tantos años, cabello claro, vestido de los años 40. La casa fue construida en la década de 1930 en una zona con mucha actividad de la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial, pero ellos no lo sabían en ese momento. Pasan los años y la vida sigue su curso. Ahora estoy en una casa nueva con un esposo diferente y me estoy acomodando en el sofá cuando mi esposo llega. Es importante señalar que ya había apagado las luces del auto y vivíamos en el campo, por lo que no había ninguna fuente de luz exterior que proyectara sombras. Estaba sintiendo un dolor de espalda que me había molestado todo el día por razones desconocidas, así que no me moví en absoluto. De repente, mi espalda da un pequeño crujido y libera la tensión.
Y justo en ese momento, por el rabillo del ojo, una figura sombría negra del tamaño de un hombre sale corriendo de repente desde justo detrás de mí, rodea el sofá y entra a la cocina, dirigiéndose al pasillo. Fue entonces cuando me moví, de golpe, cuando de repente pude. Con el corazón todavía acelerado y lágrimas inesperadas rodando lentamente por mis mejillas, le conté a mi esposo en cuanto entró a la sala, porque no había manera de que yo entrara en ese pasillo. Nunca me he sentido tan personalmente amenazada en mi vida. Han pasado 12 horas y estoy totalmente bien, pero las lágrimas lentas siguen rodando. Estoy tan feliz de que ya hayamos vendido la casa y de que nos mudemos el próximo mes. No quiero volver a encontrarme sola en esta casa. Vivía en una casa registrada como patrimonio histórico, protegida por la Sociedad de Historia Local. Era un lugar antiguo y realmente espeluznante. Vivía allí con mi ex. Me acababa de mudar con él ya llevaba 3 años viviendo solo en la casa. Nunca había pasado nada extraño, más allá de la sensación ocasional de ser observada. En mis primeros días allí, preparé la cena y llevé nuestros platos a la sala. Los dejé en la mesa y volví a la cocina por los cubiertos. Al entrar, todas las puertas de los armarios estaban abiertas. Todas y cada una. Era una cocina enorme, con unos 30 gabinetes, y todos estaban abiertos. Fue increíblemente inquietante. Meses después, en la misma casa, estaba embarazada de 8 meses. Sobre mí había una habitación vacía y de repente escuché fuertes pisadas, casi como si alguien estuviera pateando el suelo. Me quedé sentada, aterrorizada, escuchando atentamente. De niña había sufrido un par de robos en mi casa, así que supuse que era eso. Entonces, las pisadas cesaron. La puerta de arriba se abrió y me giré para mirar hacia la escalera. En ese mismo instante, se escucharon pasos estruendosos bajando las escaleras a toda velocidad, pero no vi nada. Corrí lo más rápido que pude hacia mi coche y me puse a llorar, esperando a que mi novio llegara a casa. Tiempo después, con otro novio, ahora mi prometido, nos mudamos a nuestra primera casa juntos. Durante el primer mes, todo fue perfecto, sin nada raro, espeluznante o inusual, hasta que empezamos a traer mis cosas del almacén. A la mañana siguiente de desempaquetar todo, la electricidad de nuestro dormitorio comenzó a fallar a las 8 de la mañana en punto. Solo en nuestra habitación. La luz principal, el ventilador de techo, el ventilador de pie y el despertador se apagaban durante unos 30 segundos y luego volvían a encenderse. Después de una semana, el temporizador de la cocina también empezó a sonar a la misma hora. Era el típico temporizador antiguo que hay que encender manualmente. Era un sonido fuerte e inquietante, sobre todo a las 8 de la mañana, cuando las luces se apagaban y nadie había entrado todavía en la cocina. Empezamos a asustarnos bastante. Luego, nos dimos cuenta de que el tocadiscos también aparecía movido, abierto y encendido, sin música, solo encendido, cada mañana. Nos asegurábamos de cerrarlo, colocarlo en su sitio y apagarlo todas las noches. Pero todo seguía sucediendo. Lo intenté todo. Saumerios, sal, oraciones, incluso hablé con el supuesto espíritu, pidiéndole que se fuera, pero nada funcionó. Entonces, un día, me di cuenta de que toda esta actividad había comenzado justo después de traer todas mis pertenencias. Por un impulso, llevé mis peluches de la infancia a un cobertizo en el patio, y todo se detuvo. No ha vuelto a pasar nada espeluznante desde entonces. Y ya han pasado al menos 3 o 4 meses. De niño, vivíamos en una casa que mi papá construyó en el campo. Esto es importante porque yo estuve ahí cuando echamos los cimientos, levantamos la estructura y terminamos el interior. Nadie había vivido allí antes que nosotros. No había casas previas en la propiedad. Era, literalmente, un terreno en medio de la nada donde a mi papá se le ocurrió que sería divertido vivir. Muchas cosas extrañas sucedieron en esa casa. Veía sombras todo el tiempo.
Una noche, escuché cómo se caían y rompían todos los platos de uno de nuestros gabinetes. Cuando me desperté a la mañana siguiente para investigar, preparándome para limpiar el desastre, no había nada roto, y todos los gabinetes estaban intactos. Luego, cuando tenía unos 9 años, estaba jugando en mi habitación y fui a buscar algunos juguetes al armario. Abrí la puerta, justo adentro, había una mujer de pie. Llevaba un vestido blanco de encaje con cuello alto, estilo victoriano, y su cabello castaño recogido en un moño. Era alta, delgada, y tenía la mirada fría más severa que jamás haya visto. Retrocedí tropezando y salí corriendo de mi habitación llorando. Busqué a mis padres y los arrastré a mi cuarto para que vieran a la mujer aterradora vestida de blanco, pero para cuando llegaron, ella ya se había ido. 15 años después, la casa se vendió a una amiga de la familia. Ella tenía 3 hijos pequeños y uno de ellos empezó a tener pesadillas. La amiga recordó que yo había mencionado que sucedían cosas extrañas cuando era niño. Habiendo crecido en los 90, lo único que se me ocurría era que tal vez se trataba de un antiguo cementerio indígena. Un día, la amiga me llamó y me preguntó si recordaba haber visto a una mujer en mi habitación cuando era pequeño. Le conté sobre la mujer del armario, su vestido de cuello alto y su cabello oscuro recogido en un moño. Me dijo que se le puso la piel de gallina porque estaba describiendo perfectamente a la mujer que aparecía en las pesadillas de su hija. De adulto, finalmente le pregunté a mi papá si había alguna historia extraña sobre la propiedad de antes de que viviéramos allí. Me contó que el terreno se compró en el sitio de una incursión comanche contra una familia que intentaba establecerse en el siglo XIX. Toda la familia había sido perseguida a caballo por los indígenas y asesinada. El nombre de nuestra calle, de hecho, se debía a ese incidente, algo que nunca había notado porque pensaba que describía el comportamiento natural de un animal. Pero en realidad era el apellido de la familia que intentó escapar. Mi tía abuela, la hermana de mi abuela, se casó con mi tío abuelo y se mudaron a otra ciudad, a 1 o 2 horas de donde vivíamos mis abuelos y yo. Íbamos a visitarlos todo el tiempo y pasábamos los fines de semana en su casa. Era una casa grande y hermosa, con muchas habitaciones, un patio enorme, perros, piscina y un clima increíble, mucho mejor que el de nuestra ciudad. Durante esa época, me hice muy cercano a mi tío abuelo. Teníamos intereses similares, y él pensaba que yo era un niño muy inteligente. Por mi parte, yo estaba fascinado con él. Era tan inteligente, culto, educado, y yo quería aprender. Tengan en cuenta que yo tenía apenas 4 años. Generalmente, después de almorzar, teníamos un tiempo de descanso para la siesta. Los adultos se acostaban en la cama o en una hamaca, ya que tenían una piscina fantástica, pero en esa época no nos permitían nadar porque nadie podía vigilarnos. Durante ese tiempo, mi tío iba a su estudio a leer o simplemente a mirar sus colecciones. Tenía muchas. Instrumentos náuticos, cocodrilos disecados, libros. Una vez decidí seguirlo para ver sus colecciones y escucharlo hablar. Con el tiempo se convirtió en una costumbre. A él no le gustaba este tiempo de inactividad, a mí tampoco. Era aburrido, pero nos manteníamos ocupados a nuestra manera. Una vez estábamos en su casa y fui a su estudio a charlar. Al parecer, nuestra charla fue más larga de lo habitual porque estuve desaparecido un buen rato. Todos empezaron a buscarme, y claro, yo tenía 4 años y estaba en esa casa tan grande. Cuando oí que gritaban mi nombre, tuve que terminar nuestra charla y buscar a mi mamá para que no se preocupara. Pero le dije que volvería. Cuando salí de su estudio a la terraza, todos estaban preocupados preguntándome dónde había estado. Yo les dije, tranquilos, estaba hablando con mi tío abuelo como siempre hago. Todos se quedaron impactados, porque había fallecido el mes anterior. Como yo solo tenía 4 años, no vieron la necesidad de decírmelo, asumiendo que no lo entendería. Nunca pensé que mi casa estuviera embrujada,
y siempre intenté encontrar una explicación racional para cada situación escalofriante. Pero hubo algunas cosas que aún desafían toda explicación. Hace unos años, en la oscuridad de la noche, mi padrastro se despertó sobresaltado por un estruendo enorme que reverberó por toda la casa. Sonó como si todos los estantes del garaje se hubieran derrumbado. Alarmado y completamente despierto, corrió al garaje esperando encontrar una escena de caos total con objetos rotos por todas partes. Al llegar a la puerta del garaje, respiró hondo, anticipando el horror que iba a encontrar. Abrió la puerta cautelosamente, pero se encontró con la sorpresa de que todo parecía intacto, exactamente donde lo habían dejado. Cuando le contó a mi mamá, ella también confirmó que había escuchado el ruido desde abajo y estaba perpleja en cuanto a su origen. Les costó dormir esa noche. Otro aspecto extraño de la casa es que cada vez que tenía amigos nuevos que se quedaban a dormir, sin excepción, cada invitado se despertaba a la mañana siguiente con 2 o 3 pequeños cortes en los dedos, apareciendo inexplicablemente durante la noche. Revisamos la cama en la que dormían y nunca pudimos encontrar nada con lo que se pudieran haber cortado. Finalmente, cuando mi padrastro estaba arriba, escuchó un ruido ensordecedor, como si algo hubiera golpeado violentamente la pared de abajo. Bajando apresuradamente, descubrió que varios cuadros de los estantes habían sido arrojados por la habitación. Pero lo más extraño es que ni mi hermana ni yo escuchamos nada, a pesar de que estábamos abajo en ese momento y muy cerca de donde estaban los cuadros. Estos incidentes y varios otros, que son muy menores y no vale la pena detallarlos, me hacen preguntarme si realmente hay algo después de la muerte. ¿Podría ser un antiguo residente de nuestra casa que está tratando de asustarnos, o tal vez decirnos algo? ¿Qué piensan ustedes? Si estas historias te mantuvieron en suspenso, dale me gusta y suscríbete para más encuentros inquietantes. Activa las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima noche.